En el cementerio del pueblo, una chica vestida de novia lloraba desconsoladamente frente a una tumba. Un chico que pasaba por ahí se acercó a ella para intentar consolarla. Fueron varios minutos en los que ella intentaba calmarse y hablar, pero no lograba hacerlo. Y él le decía que se quede tranquila, que se desahogue y que si en algún momento tenía ganas de hablar, él la escucharía. Hasta que por fin ella habló. Le contó al chico que estaba frente a la tumba de su novio, con quien se había casado hacía 3 años. Ellos llevaban 2 años de novio. El matrimonio había sido arreglado por sus padres y a ella no le gustaba la idea. Sin darle oportunidad a conocerse, ella le había dicho que no quería saber nada con él y que solo se casaría porque sus padres la obligaban para unir a las dos familias. Él estaba enamorado de ella, pero ella discutía con él todo el tiempo. Quería intentar cansarlo y que fuera él quien cancele la boda. Ella era una chica muy creyente y todo el tiempo le pedía a Dios que la saque de ese compromiso como sea. Un día su novio se enfermó, muy grave. Los médicos decían que no pasaría la noche, lo que hizo que ella se sienta muy culpable por desear todo el tiempo sacárselo de encima a como dé lugar. Sintió que sus pedidos a Dios habían sido escuchados y que él había decidido llevárselo. Esa noche fue muy larga. Ella no se movió del lado de su novio. Le pedía perdón a él y a Dios y le rogaba a este último que revierta la situación, que ella no deseaba la muerte del novio y que si se levantaba se casaría con él tal como lo querían sus padres. Mientras rogaba entre lágrimas, el cansancio la venció. Se durmió y tuvo un sueño. En el sueño, su novio había muerto. Ella desconsolada le pedía perdón y él le decía que se quede tranquila, que por sus plegarias ellos tendrían una nueva oportunidad. El novio pasó esa noche y varias noches más, hasta que un día despertó. Ella lo abrazó y besó entre lágrimas mientras no dejaba de decir que esto era un milagro. Pasaron unos días hasta que ella se animó a hablar con él y contarle lo que había soñado. Pero él, sin dejarla terminar, le dijo, lo sé, estuve ahí, era yo. Nos dieron una nueva oportunidad, pero me advirtieron que no sería muy larga. Quiero que te quedes tranquila, porque me dijeron que yo no estaba en esta situación por tu culpa. Era mi hora, debía partir, pero debido a tus plegarias tan sinceras, lograste hacer que tengamos un tiempo para disfrutarnos. Ella le decía que estaba loco, que no hable así, que ya había pasado todo, que se casarían y serían felices, porque ella descubrió, al momento de creer que lo perdería, que realmente estaba enamorada de él, y que su enojo hacia sus padres no dejaba aflorar ese sentimiento. Aunque mientras lo decía, una duda recorría su mente. Ella nunca le había contado a él que le pedía a Dios terminar el compromiso como fuera. ¿Por qué él le dijo que se quede tranquila, que no era su culpa lo que había pasado? ¿Qué más sabía él y cómo lo sabía? Finalmente llegó el día del casamiento. La fiesta fue increíble. Todo había salido a la perfección. El casamiento había sido en el pueblo de ella, y como era tradición, los novios, luego de la boda y de la fiesta, emprenderían un viaje hacia el pueblo del novio, para visitar a los familiares que no habían podido viajar a la boda. El viaje era en carreta, entre montaña, y a los pocos minutos de salir, uno de los caballos se desbocó. Parecía como si hubiese visto algo que lo asustó de una manera que no quiso seguir avanzando. Se paró en dos patas y volcó hacia un costado, provocando que cayera en el precipicio. Todos los que estaban en la carreta, incluyendo el novio, murieron en el acto, y ella quedó muy mal herida. El rescate no demoró, ya que unos kilómetros atrás venía otra carreta con los padres de ella. Al llegar, lo primero que vieron los padres fue una persona ahorcada, que aparentemente se había suicidado. Probablemente esto había asustado al caballo. Luego llegaron a escuchar los gritos de su hija y al mirar hacia abajo vieron la carreta en el precipicio. Llorando, la madre le decía al padre, me parece escucharla, pero lo decía desconsolada, porque le parecía que era imposible que alguien pudiera sobrevivir a semejante caída. Fue así que, frente al féretro de su reciente esposo, ella le prometió ir a visitarlo cada año de aniversario de su casamiento con el vestido de novia, esperando un nuevo milagro. Mientras contaba esto, caminaban por el cementerio hacia la salida. El chico se estremeció con la historia. Intentaba consolarla, pero no le salían las palabras. No sabía qué decirle. Estaba atardeciendo y le dijo que ya por la hora era mejor irse del lugar. Pasaron lo que restaba de la tarde caminando y charlando por el pueblo. Ella le decía que él había logrado hacerla sonreír después de muchos años y que le agradecía que se haya acercado en ese momento tan triste para consolarla. Sin embargo, aún escuchando estas palabras de ella, el chico no modificaba su cara de tristeza.
Ella sentía como que él quería decirle algo, pero él decía que no, que lo que pasaba era que realmente la historia lo había puesto triste y que por su mente no dejaban de pasar las imágenes de lo que ella le había contado. Ya era tarde y ella debía volver a su casa. Él le dijo que la acompañaría para que no camine sola. Extrañamente, ellos no se habían visto nunca, pero vivían cerca. De hecho, ella preguntó cómo podía ser que no se conocieran en un pueblo tan chico. Y él le dijo que se había mudado hacía muy poco tiempo y que aún no conocía a casi nadie. Y además ella, desde que había ocurrido esa tragedia, no salía mucho de su casa. Le indicó dónde estaba su casa y se la describió diciéndole que cuando ella quisiera pase a visitarlo. Así seguían charlando y conociéndose. Cuando llegaron a su casa, ella lo despidió y entró, yéndose directo a la cama. Estaba exhausta, al punto que se durmió y se despertó ya de día, sobresaltada, porque no sabía si lo que había pasado con este chico había sido real o un sueño. Pero para confirmar la veracidad de los hechos, estaba tapada con un abrigo de él, que no recordaba en qué momento se lo había dado. Pero esto la hizo sonreír, porque tenía la excusa perfecta para ir a buscarlo. Se cambió de ropa, ya que se había quedado dormida con el vestido de novia puesto, y salió a recorrer el pueblo, tratando de recordar dónde el chico le había indicado que vivía, y la descripción de la casa, hasta que dio con una que ella creía que era la correcta. Llamó a la puerta y salió una mujer. Ella le contó que había estado el día anterior con un chico del cual no sabía el nombre, pero que él le había prestado su abrigo y venía a devolverlo. La mujer le dijo que ahí no vivía ningún chico. Ella preguntó si no sabía de alguien que se haya mudado a esa zona del pueblo hacía poco tiempo, a lo que la mujer contestó que ella estaba hacía muy pocos años y que no conocía a casi nadie porque casi no salía de su casa. La chica insistió y le describió cómo era el chico. Al escuchar la descripción, la mujer comenzó a llorar, tomó el abrigo y lo empezó a observar. De muy mal modo le preguntó a la chica de dónde había sacado eso, y ella le decía que ya le había contado, que el chico se lo prestó, a lo que la mujer, ya enojada, preguntó si se trataba de una broma. La chica no entendía la reacción, hasta que la mujer dijo, a este abrigo le falta el tercer botón. Es el abrigo que tenía puesto mi hijo hace 3 años, la noche en que se suicidó ahorcándose en la montaña.